Bienvenidos al breve comentario de la lección número 4 titulado Unidad mediante la humildad. El versículo clave estuvo registrado en Filipenses 2:2, donde dice, tengan el mismo sentir, el mismo amor, unánimes, sintiendo una misma cosa. El apóstol Pablo escribe este versículo haciendo referencia a Cristo. Básicamente en esta semana estudiamos el tema de la unidad. Vimos algunas aristas significativas de este gran tema, pero considerándolo básicamente desde la perspectiva bíblica. Antes de compartirles de los puntos significativos que me parecieron, me gustaría contarles una ilustración espectacular que leí en esta semana. Y dice así, había un visitante en un hospital psiquiátrico y en ese lugar había un montón, por no decir centenares, de pacientes con enfermedades mentales. Y frente a este incidente, este visitante quedó, sorprendido porque había solamente algunos vigilantes o cuidadores. Entonces se acerca uno de los vigilantes y le dice, tengo una pregunta que está rondando en mi cabecita porque no encuentro una respuesta ante esta incertidumbre y me gustaría encontrar una respuesta trascendental. ¡Wow! Y el vigilante dice, sí, con todo gusto de responder, tu pregunta, ¿no? Y le dice, ¿no tienes miedo de que estas personas puedan juntarse y puedan actuar en unidad e incluso agredirles, golpearles, hacerles daño y puedan luego escapar y huir? Y el vigilante dice, no tengo miedo, ¿no? Porque tal vez no estás considerando que hay un detalle interesante que está pasando por alto, ¿no? Que estás pasando por alto. Y dice, ¿cuál es? Y todavía el visitante estaba con mayor expectación. Entonces el detalle que estás pasando por alto es lo siguiente, que las personas con enfermedades mentales nunca se juntan, nunca actúan en unidad. ¡Wow! Interesante, ¿verdad? Con respecto a la unidad. Ahora, en este contexto, Pablo les recomienda a los hermanos de los filipenses que practiquen la unidad, porque en esa iglesia estaba existiendo mucha desunión, mucho pleito, mucha vanidad, mucho orgullo, y para que existiese, o para que pueda mejorarse esa iglesia, deberían practicar la unidad. Y con la unidad que consiguen, un crecimiento no solamente de manera personal, sino también de manera grupal, para que todos puedan actuar en unidad, en este caso, actuar de manera positiva y puedan impactar no solamente para ellos mismos, sino para la sociedad de ese entonces de manera extraordinaria. Pero el secreto estaba en la unidad. Ahora, cuando Pablo les habla sobre la unidad, les habla tomando en referencia al ejemplo máximo y supremo que nosotros tenemos. Y en este caso es a Jesucristo. Por eso que en Filipenses 2:2 les dice, ¿no? Tengan el mismo sentir ¿de quién? De Jesucristo. Tengan el mismo amor, ¿de quién? De Jesucristo. Y cuando dice el mismo amor, está hablando en una área. Es decir, cuando Pablo habla sobre la unidad, les habla en diferentes áreas. A veces nosotros cuando hacemos referencia a la unidad, básicamente lo relacionamos al aspecto espiritual o al aspecto religioso. Pero Pablo les está hablando de la unidad en sus diferentes áreas, por lo menos en 3 áreas. En el área sentimental, en el área de pensamiento y en el área de las acciones. Solamente por resaltar, en el área de sentimiento, como dice en Filipenses 2:2, dice, el mismo sentir está relacionado a los sentimientos, sentir de sentimientos. En el mismo amor está relacionado a la parte de los sentimientos. Eso quiere decir que para Pablo, cuando le recomienda la unidad en el área de los sentimientos,
les estaba diciendo de que todos puedan practicar de manera unitaria y de manera uniforme. Sería bonito que practicase el amor, por ejemplo. Eso quiere decir que el amor no es algo opcional. No es que yo escojo el amor, sino Pablo quiere que el amor lo practiquen de manera uniforme, que todos en unidad practiquen el amor. Es que yo tengo mi posición de amor, no, yo tengo mi posición de gozo, no, sino que el amor es algo que todos de manera uniforme deberíamos practicar. Y obviamente el amor en Cristo Jesús. Entonces, cuando habla de la unidad, lo habla en esas tres áreas, de sentimiento, de pensamiento y en acciones. Ahora, en segundo lugar, me gustaría resaltar el secreto de la unidad. Para nosotros, practicar la unidad tiene un secreto. Y el título de la lección de la semana lo dice, la humildad. El secreto para practicar la unidad es la humildad. Pero a la vez, la humildad tiene otro secreto para ser humildes. ¿Cómo somos humildes? No es básicamente por una habilidad intelectual o una habilidad, digamos, o una fortaleza solamente humana, sino en Filipenses 4:3 dice que la humildad es producido por el Espíritu Santo. Es una obra maravillosa de Dios en nuestros corazones. Y cuando Dios actúa en nuestros corazones, produce la humildad. Y luego esa humildad produce unidad. Ahora, cuando hablamos de la humildad, Pablo también, o cuando hablamos de la humildad, digamos, en el contexto, digamos, bíblico, no es, digamos, una humildad de manera, digamos, sesgada o de manera específica, solamente en el aspecto espiritual y religioso, sino es una humildad en todas las áreas. Porque como les mencionaba hace un momento, cuando Pablo habla sobre la humildad hace referencia a Jesucristo. O sea, nosotros debemos ser unidos como Jesucristo, debemos ser humildes como Jesucristo. Ahora, Jesucristo no solamente era humilde en el aspecto espiritual, sino era humilde en todas las dimensiones. ¿Qué significa esto? Deberíamos practicar la humildad espiritual, la humildad social, la humildad laboral, la humildad social, etcétera, etcétera, etcétera. Y además de eso, podemos resaltar aquí algo, la humildad intelectual. La humildad intelectual. O sea, cuando el Espíritu Santo produce humildad en nuestros corazones, no solamente esa es la humildad en el aspecto espiritual, sino en todos los aspectos que refiere, digamos, el significado de la humildad o en todas las dimensiones. Y finalmente, para terminar, ¿no? Sócrates en cierta ocasión dijo, solo sé que nada sé. Ahora, cuando vamos al apóstol Pablo, también lo encontramos en 1 de Corintios 8:2, una frase parecida. En este versículo dice, si alguno piensa que sabe algo, aún no sabe nada. ¿Ven? En estas dos frases, digamos, hay una semejanza, ¿no? Digamos, una idea principal. ¿Y cuál sería esa idea principal? Que, digamos, nosotros como seres humanos estamos muy limitados. En realidad, nosotros ignoramos mucho. Y por eso que Pablo también habla sobre el misterio de la piedad. Cuando Pablo habla sobre la naturaleza de Jesucristo, cuando habla el tema de la salvación, en fin, de esos temas, hace relación, digamos, a un conocimiento infinito. Inclusive cuando estemos en el cielo, vamos a seguir explorando y explorando, explorando ese gran tema, la naturaleza de Cristo, como un Dios, digamos, poderoso, se hizo, digamos, humano y cómo habitó entre nosotros. Eso, digamos, es un misterio.
Y ese misterio lo vamos a ir conociendo de poquito a poquito, de a poquito a poquito. Es como cuando estamos en la secundaria, ¿no? Estamos primer grado, segundo grado, tercero, cuarto, quinto. Y más o menos así va a ser en el cielo, ¿no? Cuando estemos en el cielo vamos a estar, digamos, en la secundaria del cielo, ¿no? Vamos a estudiar primer año, segundo año, tercer año, quinto, sexto, y así sucesivamente hasta el infinito. ¿Y cuál va a ser la temática? Comprender, digamos, el gran tema de la naturaleza de Cristo, el gran tema de la salvación, el gran tema del amor de Jesucristo.